Con un poco de retraso. La primavera llegó también al mercado de cambios de la Argentina, porque cuando muchos no lo esperaban, el dólar paralelo, el dólar llamado contado con liquidación, todos los dólares que tiene la economía argentina empezaron a bajar, las reservas del Banco Central aumentaron y se llega aparentemente a fin de año en una situación mucho más tranquila de la que se vivió a partir de julio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que no iba a haber el caso de los acreedores que quedaron fuera de la negociación de los bonos. Y Mabel, bueno, este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos, la coyuntura económica, cómo terminamos el año, y un año bravo, bastante movido, pero que aparentemente, que empezó bien, ¿no? Que empezó bien, no empezó muy bien, pero se pensaba que el segundo semestre iba a ser mejor, no fue así y ahora está recuperando de alguna manera un poquito o se está disminuyendo el pesimismo, ¿no? Claro, uno piensa en la macro y piensa en ciclos un poco más largos, uno debe tomar distancia para pensar la macro, y unas macros que son muy cortas, que empiezan a cambiar semana a semana y que generan estos estados de ánimo que son también construcciones ideológico-políticas, ¿no? Y bueno, la economía es expectativas, no es una, lamento decirles a los economistas que no es una ciencia exacta y que es una ciencia social, sí las hay, donde están implicadas las relaciones de poder, así que ¿cómo se vendrá en los próximos tiempos? Como se le decía antes, la economía política. Bueno, para ayudarnos a entender un poco mejor qué está pasando, está con nosotros Maximiliano Castillo, economista y un consultor muy citado de la City, bueno, por todos los protagonistas de los negocios y la economía. Maximiliano, gracias por estar con nosotros esta noche en Asuntos Públicos. Y la primera pregunta, ¿estamos mejor que en julio? ¿Terminamos mejor, peor? ¿Cómo ves la coyuntura de cortísimo plazo, digamos, de aquí a fin de año? Mira, definitivamente en relación a lo que era julio estamos peor. Peor. Sí, estamos claramente peor. Cualquier indicador que uno tome, los resultados son negativos. Evidentemente sí es cierto que lo que ha pasado en las últimas semanas, particularmente desde el cambio de autoridades en el Banco Central, es que ha retornado cierta tranquilidad cambiaria, digamos. Las cotizaciones de los distintos dólares alternativos, algunos oficiales o legales, otros no oficiales e ilegales, pero en general todos los dólares han mostrado una caída, desde algunos valores de 15, 16 pesos, y estamos en 13, 13.50, para el contado con liquidación incluso menos. Bueno. La brecha respecto al tipo de cambio oficial se ha reducido significativamente, y también, como mencionaban en la introducción, las reservas han dejado de caer y han mostrado alguna recuperación. Pero ese escenario de cierta tranquilidad cambiaria, mi impresión es que no está sustentado sobre políticas macroeconómicas que permitan darle una sostenibilidad de mediano a largo plazo. Y estos eventos de caída de la brecha, reducción del tipo de cambio alternativo, etcétera, ya los hemos visto en el pasado. Y terminaron después con una nueva ampliación de la brecha, con un nuevo movimiento ascendente del tipo. Claro, porque lo que se llaman los fundamentals siguen bastante comprometidos, ¿no? Por ejemplo, el desempleo aumentó, según se informó esta semana, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahí, dentro de los fundamentals, que están exclusivamente bajo control del gobierno, está la política fiscal. Claro. Y la política fiscal, también nos hemos enterado en estos últimos días, que claramente no muestra ningún signo de mejora. ¿Y qué significa esto para que la gente lo pueda entender? Bueno, es muy fácil, digamos. En los últimos 7, 8 años, Argentina se ha embarcado en una política fiscal que es insostenible. ¿Qué significa eso? Bueno, sistemáticamente el crecimiento del gasto es mayor al crecimiento de los ingresos genuinos, que son los ingresos impositivos, a pesar de la elevada presión tributaria que hay. Es como si uno en su casa un año vos podés gastar más de lo que te generás como ingresos, te financiás con la tarjeta, con un crédito bancario, pero sabés que no lo podés hacer indefinidamente.
Salvo que uses la tarjeta de papá, digamos. Salvo que uses la tarjeta de papá. Que alguien te financie. Salvo que, pero incluso si alguien te financiara, tu papá te va a financiar 1 año, 2 años, claro. 3 años, pero no te va a financiar. Eternamente no, claro. Exactamente. Y eso es lo que pasa. Entonces Argentina se está financiando, como no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda, se está financiando con emisión monetaria. Claro. Y eso es la contrapartida es el justificativo de por qué tenemos los problemas cambiarios que tenemos. Claro. O sea, no coincido con la visión oficial que indica que hay conspiraciones, especulaciones, toda esa suerte de justificaciones de índole, si se quiere, más político, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente reflejan el resultado de la política macroeconómica, resultado que uno lo puede ver en los manuales de texto de economía. No hay que ser muy sofisticado en el análisis económico para entender que el resultado de la política actual genera esto. Claro, y vos decías algo central, es decir, bueno, hay una inconsistencia entre los ingresos y los gastos. Sí, entre la evolución. Entre la evolución de los ingresos y la evolución de los gastos, uno podría preguntarse más fino, decir, ¿cómo es la estructura impositiva? Si es progresiva, es regresiva, y de qué manera podría haber cambios en la política tributaria, que es muchas fuerzas políticas, y se discute mucho sobre la regresividad del sistema, de qué manera podría cambiar. Y por otro lado es la estructura del gasto, porque uno dice, si se gasta, ¿cuáles son los gastos? Que no es banal la discusión sobre qué gastos habría que cortar o no, porque en esa es una cuestión de disputa central. ¿Dónde está el gasto que crece irresponsablemente, alocadamente? ¿Dónde está el gasto que implica determinadas prestaciones que no se pueden suprimir? Ese es el tema, me parece central. ¿Cuál es el análisis del gasto y el análisis del ingreso? Comparto plenamente tu observación y me parece que Argentina se debe una discusión en términos de qué sistema tributario queremos, cuán progresivo, cuán regresivo, a qué actividades uno quiere beneficiar, a qué actividades no quiere beneficiar y no quiere darle ningún tipo de beneficio impositivo, en qué gastamos, cómo gastamos, cuánto gastamos, etc. Esa es una discusión completamente válida. Un solo ejemplo, digamos. A mí me parece que hoy la política de los subsidios económicos que benefician a los segmentos y a la zona geográfica del país más ricos, digamos, por más que no sean extremadamente ricos, digamos, en los beneficios que tenemos para la clase media en la ciudad de Buenos Aires por los subsidios que hay al consumo de electricidad, por ejemplo, es mucho más regresivo que la garrafa social que paga precio, no la garrafa social, pero sino el precio de las garrafas que paga la gente en una villa de emergencia porque no tiene acceso al gas. Claro. Qué paradójico, ¿no? Porque los segmentos sociales que más están en contra de la política del gobierno son aquellos que están más beneficiados. En muchos casos muy beneficiados. Yo te digo, yo soy de la opinión que disminuir los subsidios económicos es una política claramente progresiva. Y no hay que perder de vista que la dimensión de los subsidios económicos es completamente insostenible. O sea, el déficit fiscal de Argentina se explica, se justifica por los subsidios económicos. ¿Qué porcentaje más o menos? 5% del PBI. 5%. Son más de 200.000 millones de pesos que todos los años, o que en el último año, gasta el sector público nacional para subsidiar el consumo de gas, el consumo de energía, de transporte. Ahora, evidentemente, dentro del universo que se beneficia de estos subsidios, ¿hay gente, digamos, pobre? Efectivamente sí. A esos sectores más vulnerables hay que preservarlos. Pero lo cierto es que hay muchos sectores que no deberían recibir esos beneficios si tomamos en consideración la capacidad contributiva de cada uno de los beneficiarios. Obviamente, tu discusión es, si se quiere en términos de política económica, es muy trascendental. Y ahí lo que uno ve es la dificultad de la economía, de la política y de la dirigencia, periodistas, analistas, empresarios, políticos, profesionales, etcétera, para encarar una discusión que es muy relevante para el país. Lo que es claro es que estamos en una dinámica que no es sostenible. O sea, no es sostenible que todos los años la presión tributaria aumente. O sea,
En el año 2003 el gasto en porcentaje del PBI era menos del 20% y estás arriba del 40%. Digamos, no es sostenible. En algún momento Argentina se va a tener que ocupar de esos temas. Y para ocuparse de esos temas, tu pregunta es claramente relevante. Hace poco estuvo Paul Krugman, el famoso premio Nobel de la Argentina, estuvo muy brevemente y dijo que la Argentina ya había tenido políticas heterodoxas, pero que ahora era el momento de poner un poquito de ortodoxia, ¿no? Y yo pensaba, bueno, en realidad yo no sé cuán heterodoxo fue el primer periodo de Kirchner, por lo menos en el escenario fiscal, porque había superávit fiscal, que es una política bastante ortodoxa, digamos, ¿no? En todo caso, no sé, ¿qué piensas de esto? Es evidente que en el año 2003, 2004, que es lo que permitió también, porque, digamos, no es casualidad que en el año 2003, 2004 y 2005 tuvimos una inflación muy baja y tuvimos un crecimiento muy importante, que, digamos, es compatible con el superávit primario que había a nivel nacional y a nivel provincial, que superaba el 5% del PBI. Entonces, no es casualidad. Y hoy desde el año 2011, todo el segundo mandato de la Presidenta va a ser un estancamiento de la actividad con inflación, con déficit fiscal e inflación creciente. No es una casualidad. ¿Por qué tuvimos tanto superávit fiscal? Bueno, porque ahí se combinaron, al principio de los 2000, digamos, se combinaron una serie de factores que posibilitaron recuperar el superávit fiscal, que básicamente fue nuevos impuestos, muchos de los cuales no impuso la administración de Néstor Kirchner, por ejemplo, las retenciones, el impuesto al cheque, etcétera. El impuesto al cheque es del año 2001. Claro, y con la devaluación. Claro. Las retenciones son del gobierno de Duhalde, después se fueron ampliando. Bueno, eso se combinó con precios internacionales más altos, con falta de ajuste, por ejemplo, el impuesto a las ganancias por la inflación que tuvimos en los primeros años, el crecimiento del empleo, la formalización del trabajo. Eso permitió que los recursos crecieran muchísimo y a su vez la política de gasto fue muy contenida en los primeros años. De hecho, si uno lee algunos escritos del año 2004, 2005, 2006 del actual ministro de Economía, cuando dirigía el Senda, bueno, claramente uno encuentra que había una crítica porque, por ejemplo, los ajustes de las jubilaciones no eran para todos los jubilados. Es cierto. Y los problemas que tenemos de juicio fue porque la movilidad jubilatoria empezó en el año 2009 y hasta el año 2009 los ajustes eran para los segmentos más bajos, etc. Entonces tuvimos una política mucho más conservadora en términos fiscales que a partir del año 2006-2007 ya se empieza a desvirtuar. Bien, y la pregunta que le vamos a hacer a Maximiliano Castillo en el próximo bloque es, bueno, ¿cuán graves son los problemas y cuánto tiempo tomaría resolverlos, ¿no? Pensando en el año que viene, en el cambio de gobierno, ¿puede la Argentina volver a una situación de mayor estabilidad de precios y mayor crecimiento? ¿Es posible esto? ¿Y qué condiciones deberían cumplirse para que esto suceda? Enseguida volvemos. Auspicia este programa. Claro. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Con Itaú Negocios y Comercios, podés ocuparte de lo que realmente te importa. Tu negocio. Porque te damos soluciones prácticas y seguras que simplifican tu gestión, permitiéndote operar online para que ganes tiempo y clientes. Itaú, hecho para tu negocio. Hecho para vos. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza.
La Serenísima, 85 años de calidad. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Zurich. 50 años protegiendo a los argentinos. 0800-333. Zurich. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy analizando la economía en este último tramo del año, y la pregunta que había quedado pendiente para nuestro invitado Maximiliano Castillo es ¿cuánto puede demorar la economía en volver a tasas de crecimiento? Volver a crecer primero, porque estamos claramente en una recesión, no agudísima, pero sí en una recesión, con desempleo creciente y recuperar la cierta estabilidad de precios, ¿no? Salir del área de, no sé, 30-40% de aumento de precios anual. ¿Qué condiciones habría que cumplirse para eso? Yo te diría dos cosas. Uno, me parece que la economía, y creo que la crisis de 2001 lo mostró, o sea, la economía argentina muestra una flexibilidad significativa, y entonces uno es optimista respecto de que la recuperación puede ser importante. Ahora, por otro lado, también te digo que no hay que esperar una recuperación al año 2003, 2004, crecimiento de 7, 8%, etcétera. Me parece que Argentina va a tener que apuntar a un crecimiento más moderado, pero no tan volátil. 4, 5%, 3%, porque además hay que atender los desbalances que se han ido acumulando en estos años. Particularmente, charlábamos recién del tema de los subsidios, con los subsidios está atado las tarifas, con las tarifas de algunos servicios públicos está atado todos los marcos regulatorios, no solo de la actividad, por ejemplo, de hidrocarburos, que ahora se acaba de votar una nueva ley, sino de la distribución de energía, del transporte de energía, etcétera. Y esos son elementos que a mediano plazo, si los marcos regulatorios son adecuados, posibilitan un crecimiento significativo de la inversión y con ello de la capacidad productiva del país, pero requieren tiempo para realizarse. Y por otro lado está la cuestión fiscal, que era lo que charlábamos antes. O sea, hoy Argentina, para poner un número, si uno empieza a buscar en la historia el desequilibrio fiscal que tiene Argentina estimado para este año 2014, se tiene que remontar al año 89
para encontrar un desequilibrio fiscal más grande que el que vamos a tener este año. Un año de hiperinflación fue. Un año muy complejo, un año exactamente muy complejo. Obviamente que si uno sigue mirando la serie de datos hacia atrás, claramente encuentra años, por ejemplo, el año 75, donde el déficit fiscal fue el doble. Pero, digamos, este ejemplo muestra años trágicos ambos, sí, ¿no? sí, Estamos sí, hablando sí, del sí, 75 y sí, del sí, 89. sí, claro. Sí, exactamente. Por eso lo que digo es que la cuestión fiscal es muy relevante. Y probablemente si el gobierno, y yo tengo mis dudas, pero supongamos por un momento que el gobierno es exitoso en mantener esta estabilidad cambiaria y postergar las correcciones que la economía tiene que hacer, bueno, evidentemente la cuestión fiscal va a ser todavía más compleja para el próximo gobierno. Entonces, esos ajustes hacen que, bueno, tienen un impacto negativo sobre el nivel de... van a tener un impacto negativo sobre el nivel de actividad. Pero por otro lado hay factores que son muy positivos. Entonces, en el balance uno espera un crecimiento, pero no tan importante como en los años 2003, 2004, 2005. Sí. Bueno, hoy ni siquiera China está creciendo. Exactamente. A las tasas. Y todo el mundo, condiciones internacionales son distintas. Pero Argentina lo que tiene que evitar, a mí me parece importante, es ir hacia una situación, por ejemplo, como la que está hoy Brasil. Hoy Brasil está con una situación de desequilibrio fiscal importante, de desequilibrio de las cuentas externas, de un déficit de cuenta corriente importante, de apreciación cambiaria, no puede hacer las reformas que tiene que hacer, entonces uno de los problemas que tiene es un estancamiento de la actividad. Y pasan los años y Brasil crece 1%, un poco menos, y por ahí el contexto internacional ayuda un poquito a Brasil y crece un poquito más, pero digamos, Argentina no tiene que entrar en esa trampa, digamos. Y para eso hay que corregir cuestiones importantes. Una de ellas es la política fiscal. Eso tiene que ver con relaciones de fuerza política, cómo se expresan para tomar medidas, porque las medidas son siempre costosas para un sector y que se está beneficiando indebidamente en un contexto y debería resignar esa ventaja, ¿no? Eso se ve también en el tema inflacionario, que me parece que es uno de los temas. Sí. Ahora, la coyuntura internacional, muchos analistas están viendo un fin de ciclo, ¿no? El fin de ciclo de las commodities super altas, el petróleo cayó un 30% en los últimos 5 meses, la soja cayó, está en niveles mucho más bajos que sus picos lo mismo con los metales, ¿no? Sí. O sea, Chile, por ejemplo, va a crecer muy poco este año porque el precio del cobre ha caído mucho respecto a lo que era antes, y así con otras materias primas de las cuales todavía América Latina, las economías de esta región dependen mucho. ¿Cómo ves el escenario, digamos, los vientos de cola o de frente, o como se suele llamar, afectando la economía el año que viene? Sí, te agrego una cuestión adicional, que son las tasas de interés. También, exacto. Y la fortaleza, la contrapartida, de alguna manera, de la evolución esta que mencionabas de los precios de los commodities, es la fortaleza del dólar. Exacto. Y en la medida que Argentina mantenga su paridad oficial estable, digamos, la apreciación real del peso va a ser todavía más importante. Entonces, evidentemente, el contexto internacional no es tan positivo, por ahí como fue en el ciclo 2006, 2007, hasta la crisis de 2008, 2009, pero claramente sigue siendo mucho mejor que a principios de los años 2000, digamos. El precio de la soja hoy nos parece bajo, pero transita entre 350 y 400 dólares la tonelada. Que fue el pico que tenía en el momento de que se discuten las retenciones, ¿no? En el momento del 2008 eran 350 el precio de la soja. No, pero ahí habían empezado a subir, cuando se discutieron, llegaron a estar a 600. Sí, pero era en el momento que se discute. Sí. Que ya era alto. Que ya era alto. Lo que pasa es que el tipo de cambio real para el productor era distinto, porque los costos en dólares en ese momento no eran lo que son ahora. Entonces por ahí ese precio hoy no es tan ventajoso. Pero en cualquier caso, lo que uno, digamos, puede decir con cierta seguridad es que el contexto internacional no va a ser negativo, no va a ser un viento de frente, pero por ahí el viento de cola ya no es tan fuerte. Claro. Y eso abona un poco más mi impresión de que la recuperación de la actividad, pensando en 2016, 2017,
por el contexto internacional y por los desbalances y las correcciones que hay que atender, probablemente la recuperación no sea tan importante. Pero déjame decirte que eso no tiene que ser interpretado como algo malo. Digamos. Creo que ahí hay un costado positivo que es relevante destacar, que es preferible crecer un poco menos, pero más sostenidamente, que crecer 2 años, 6, 7 y después caer 1. Entonces Argentina debe encontrar un camino en el cual pueda crecer 3, 4%, 5%, pero de una manera sostenida. Obviamente si Argentina pudiera crecer 8, mucho mejor, pero bueno. Pero vamos hacia un escenario, bueno, ojalá terminamos con un poquito de optimismo y el fin de año tiene que venir así. Gracias Maximiliano Castillo por estar esta noche con nosotros y a ustedes. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.